Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de iniciar otra semana más. Ha transcurrido una semana más y Dios nos ha guardado en su amor y en su gracia. Y esperamos que lo siga haciendo porque Él es bueno y su misericordia son nuevas cada mañana. Vamos a buscar en la Biblia en San Juan capítulo 11 y vamos a dar lectura del 1 al 7. Ahí donde se encuentre, en casa, en el auto, donde quiera que esté, ¿verdad? Abra su corazón para recibir la palabra de Dios en este día. San Juan capítulo 11, verso 1 al 7, dice así la Escritura. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos. Grande es tu nombre en toda la tierra. No hay Dios tan grande como tú, Señor. No hay Dios quien pueda hacer las obras como las haces tú, Rey de la Gloria. Amado Padre, amado Dios, vamos a escuchar tu palabra. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Tu palabra venga a caer en buena tierra y venga a edificar nuestras vidas, Señor, de una manera grande y maravillosa. Úsame, Señor, y tendremos el cuidado siempre de darte a ti la honra y de darte a ti la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor, desde ahora y para siempre. Santo eres tú, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a reflexionar en este hermoso pasaje y le vamos a llamar: el retardo de Dios no es rechazo. Así le vamos a llamar a la reflexión: el retardo de Dios no es rechazo. En este pasaje que acabamos de leer, uno podría entender, pensar, puesto que la Biblia dice y remarca aquí mucho que el Señor Jesús amaba mucho a esta familia, los amaba mucho. Y de hecho la Biblia dice que en el 11:35 que Jesús lloró al ver la aflicción de Marta y de María por el fallecimiento de su hermano Lázaro. Y la Biblia dice, remarca mucho ahí que Jesús amaba profundamente a esta familia. Y bueno, uno pensaría que por ese amor tan maravilloso que el Señor les tenía, el Señor iba a ir inmediatamente a atender esa necesidad. O cuando menos enviara la palabra desde ahí, como hizo en el caso del siervo del centurión, que desde ahí mandó la palabra y a kilómetros aquel siervo sanó. No. Es más, el Señor dijo, dice la palabra de Dios, que todavía tardó 2 días para ir a donde estaba la necesidad de esta familia. Entonces, hubo un retardo ahí. Por eso nuestro tema es: el retardo de Dios no es rechazo. El Señor no estaba rechazando su necesidad, ni se estaba haciendo ciego o ignorando su necesidad. No. El Señor siempre se condujo bajo la guianza de su Padre y las circunstancias, ¿verdad?, no mandaban ni dirigían su agenda, sino siempre Él, que es el Señor y que todo está bajo su control, actuaba en su tiempo, ¿verdad? Y quiero considerar de este pasaje 3 cosas que nos enseña, ¿verdad?, ese retardo de Dios muchas veces.
Porque Dios nos ama también a nosotros muchísimo, al grado que dio su vida por nosotros. El Señor nos ama. Sin embargo, a veces hay necesidades en nuestras vidas que el Señor no las contesta enseguida. Y ve que estamos sufriendo, y ve que estamos pasando por una situación difícil. Mas, sin embargo, Él no actúa. No significa que está rechazándonos, no. Él va a actuar en su tiempo y debemos tener presente que nada escapa de su control, que todo está bajo su control. Entonces, con todo esto, el Señor quiere enseñarnos 3 cosas, hermanos, y son las que vamos a considerar. Primeramente, esto nos enseña a esperar con paciencia. ¿Sí? El Señor quiere que nosotros aprendamos a esperar con paciencia. ¿Sí? A esperar. Dice la Biblia en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo delante de Dios. Todo tiene su tiempo, hermanos. Y una de las cosas que como hijos de Dios tenemos que aprender, hermanos, a esperar con paciencia, hermanos, el tiempo de Dios. Hay un principio en el Salmo 37:1 que dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los insensatos. El principio, quiero remarcar, dice: no te impacientes. La impaciencia, hermanos, no es buena. Lleva al hombre a la desesperación, o a adelantarse, o a querer forzar la voluntad de Dios. Y qué hermoso es cuando nosotros sabemos esperar en el Señor, que no estamos ahí como queriendo ayudar a Dios, forzando la mano de Dios. Como alguien dijo por ahí, al Señor no le podemos hacer la muñequita de puerco, ¿no? Y Él va a actuar siempre en sus tiempos. ¿Sí? En su tiempo. La Biblia nos habla de 2 personajes que se impacientaron. Dios le había dado promesas maravillosas, pero ellos se impacientaron y actuaron en su carne, en su opinión. Cuando esto es así, las cosas no resultan, traen fracaso en vez de bendición. Una fue Sara. El Señor le dijo que le iba a dar prole, le iba a dar un hijo. Ya era ella de edad de 90 años y Abraham de 100 y el hijo no llegaba. Y se adelantó, se impacientó y le dijo: toma, Agar, la sierva, la egipcia, tómala por mujer. Ella te va a dar hijos. Porque los hijos nacidos de los siervos en casa pertenecían al amo. Pero no era así. Dios le iba a dar hijo de su simiente de ellos. Nació Ismael, otra nación poderosa. Y vinieron muchos problemas. Y hasta la fecha, ¿verdad? Esas naciones tienen conflictos, tienen problemas. Otro que se impacientó fue Saúl, el primer rey. El Señor le dijo a través de Samuel: espérate 7 días y tu reino será confirmado. Pero él se impacientó al ver, dice que estaba el enemigo, los filisteos los tenían rodeado, la gente se le comenzaba a desertar y agarró y empezó a ofrecer sacrificio, cosa que él no tenía que hacer. Eso lo tenía que hacer Samuel como sacerdote. Y ya a poquito llegó ahí, apareció Samuel. ¿Qué has hecho? Has cometido una insensatez, no te esperaste. Si te hubieras esperado, Dios hubiera confirmado tu reino. Tu reino será rasgado, tu reino será en fracaso. Y así pasó, porque se impacientó. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos, hermanos, a esperar con paciencia en las promesas del Señor. ¿Sí? Dios nos ha dado promesas para nuestra persona, nuestra familia. Dios nos ha dado promesas. Y tenemos nosotros, hermanos, que aprender a esperar con paciencia para que se cumplan. No adelantarnos.
Imagínense, Cristo amaba mucho a esta familia. Se tardó todavía 2 días. Para esta familia estos 2 días han de haber sido como 2 años. Para el Señor era eso, 2 días de 24 horas. Y así a veces a nosotros se nos hace eterno esperar tanto tiempo. ¿Cuándo, Señor? Tu palabra dice de esta manera, que si yo te sirvo y soy íntegro y te busco con todo mi corazón y te amo, tú me vas a bendecir de esta manera y la otra. Y pasan los días, las semanas, los meses y a veces hasta los años. Y la bendición, la promesa no se cumple. Eso no significa, ¿verdad?, que esté rechazado o ignorado por el Señor, no. Recuerde lo que dice Hebreos 6:18, imposible es que Dios mienta, ¿verdad? Nos da una palabra, se va a cumplir, pero tenemos, hermanos, que aprender, hermanos, a esperar con paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo que está en nosotros y debemos decirle al Señor que fluya en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dice el versículo 4, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Otra de las cosas que nos enseña este pasaje, este acontecimiento, hermanos, nos enseña que Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Sí. Él quiere glorificarse, hermanos, en nuestras vidas. ¿Qué dijo el Señor? No, esta enfermedad, dice, no es para muerte. La verdad es que Él se murió y tenía 4 días en el sepulcro y ya dice, gedía, olía mal, el cuerpo se descompuso. Pero Él no lo vio así. No, esta enfermedad no es para muerte. Lázaro, mi amigo, por cierto que le dice mi amigo, él duerme. Porque los hijos del Señor cuando parten de esta vida duermen. Van a dormir, van a descansar en la presencia del Señor. Esto es para que el Hijo de Dios, esto es para que Dios sea, dice, glorificado. ¿Sí? Entonces, esto no es fácil, hermanos. Esto no es fácil. Estas hermanas tenían un dolor profundo, hermanos. Amén. Un dolor profundo. Y los cielos se tornaron grises. Los cielos de momento se tornaron cerrados, hermanos. Mas sin embargo, Cristo no había perdido el control. Esta enfermedad es para que el poder de Dios se glorifique, se exalte, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Hermanos, voy a leerle este pasaje. Y sabemos, dice, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Los que aman a Dios, como dice el gran mandamiento, y amarás al Señor tu Dios con todo. Los que aman a Dios, si usted y yo amamos a Dios con todo, todo lo que nos pase será para bien, porque dice que Dios tiene un propósito en cada situación que nos pasa. En el caso de Lázaro, todo iba a obrar para bien. Sí, al momento estaban sufriendo, al momento sus corazones sangraban, pero el Señor tenía un propósito con esto. ¿Cuál era el propósito? Que el Señor fuera glorificado, ¿verdad? Exaltado, hermano. Dice el 11:21, y Marta dijo a Jesús, ya cuando Jesús llegó, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ya llegó Jesús después de 2 días, el tranquis, como sin nada.
Y no lo estaba ignorando, no, tenía presente. Si hubieras estado aquí, dice, mi hermano no hubiera muerto. El Señor no lo dijo, pero a lo mejor lo pensó. Y qué bueno que no estuve ahí, porque si yo estoy ahí, hubiera sanado a Lázaro. Pero yo no quería sanarlo, yo quería resucitarlo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sí? Y él podía haberlo sanado a la distancia, pero la finalidad del Señor no era sanarlo. El Señor quería, hermanos, resucitarlo. ¿Sí? Porque no es lo mismo una sanidad que un milagro. Una sanidad es cuando el Señor te quita un dolor de cabeza, un dolor de columna, un dolor. Esa es una sanidad divina. Y un milagro es cuando el Señor crea algo o quita algo. En este caso, cuando una persona resucita es un milagro. El Señor quería ir más allá de una sanidad. Él quería hacer un milagro. Entonces, hemos de entender esto, amados hermanos, que muchas veces Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Quiere ir más allá de una sanidad. Él quiere hacer en nuestra vida milagros. De hecho, le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeras, dice, verás la gloria de Dios? Dios quiere que por esa fe maravillosa en el Hijo de Dios, nosotros veamos la gloria de Dios. Pero solo vamos a ver la gloria de Dios, amados hermanos, cuando nosotros, hermanos, sepamos esperar en el tiempo de Dios. El primer punto que decíamos, cuando sabemos esperar con paciencia el tiempo de Dios, cuando no nos adelantamos ni queremos forzar las cosas, entonces Dios se va a glorificar. ¿Sí? Ya cuando salió Israel de Egipto, que lo soltó por fin Faraón, el Señor se glorificó con las plagas. Pero eso no era todo, quería glorificarse más todavía. Por si eso fuera poco, las plagas, las 10, no, yo quiero glorificarme más. Y ahí tenían enfrente al mar, y por otro lado ahí estaba Faraón con todos sus ejércitos. Ahora sí que estaban contra la espada y la pared. Y clamaron a Moisés. Y el Señor le dijo, esto es para glorificarme. ¿Fue algún problema para el Señor esto? No, abrió el mar. Su poder, se puso la columna entre medio del enemigo y ellos. Para ellos era luz, para ellos era tiniebla. Abrió el mar, pasaron en seco. Se glorificó el Señor de una manera grande. Otro caso en el Nuevo Testamento. Señor, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Él o los papás? Ninguno pecó, ni él ni los papás. Nació ciego, dice, para que Dios se glorifique. Amén. Dios quiere, hermanos, entonces, glorificarse en nuestras vidas. En el caso de Lázaro, él quería ir más allá de una sanidad. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No, pues yo no quería sanarlo, yo quería resucitarlo. Amén. A veces no permitimos que Dios haga cosas grandes. Porque cuando estamos en el proceso y el proceso es tan doloroso, hermanos, ¿cuánto duele? El proceso te hace llorar. Pero solamente así podemos ver la gloria de Dios. Entonces, téngalo presente. 1, nos enseña a esperar con paciencia la respuesta de Dios. 2, nos enseña que Dios quiere glorificarse en nuestras vidas, ir más allá de lo común, ir más allá de lo normal. Pero el proceso va a ser muy doloroso. No era nada grato para Marta y María. Su hermano, el único, el mayor, se murió. Estaban consternadas, un dolor profundo, tan profundo era su dolor que dice que el Señor se conmovió en espíritu y lloró Jesús. Amén. Entonces, el Señor quiere enseñarnos, hermanos, a glorificarse en nuestra vida.
Y número 3, esto ya lo encontramos en San Juan 12, del 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían. O sea, por causa de Lázaro, que resucitó de entre los muertos, dice, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. También el 11:45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. O sea, muchos creyeron en Jesús, muchos judíos, judíos, creyeron en Jesús por causa de Lázaro, que resucitó de los muertos. Entonces, el retardo de Dios nos enseña también, hermano, que Dios quiere atraer a otros por medio de nuestro testimonio, por medio de esa glorificación que veíamos en el punto anterior, en el 2. Recuerde que Él quiere glorificarse en sus vidas. Bueno, Él se glorifica, pero ese sufrimiento, esas lágrimas, esas noches en vela, todo eso que usted padeció, hermano, Dios no lo va a desperdiciar, no, Dios no desperdicia nada. Hermano, recuerde, todas las cosas, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo eso que le pasa, todo esto que me pasa, cuando andamos caminando como debe de ser en el camino de Dios, va a glorificar a Dios. Pero también, amados hermanos, va a servir para la extensión de su reino. Mucha gente, muchos judíos, dice, creyeron en Jesús por el testimonio de Lázaro. ¿Sí? Cada vida es un milagro. Cada conversión es un milagro. Todos tenemos un testimonio. Hermanos, el milagro más grande que Dios ha hecho en nuestra vida es el milagro de la salvación. Y el testimonio de un cristiano, hablando del buen testimonio de un hijo de Dios, es impactante, ¿sí? Irrefutable. El testimonio de un hijo de Dios, hermanos, que realmente ama con todo al Señor, va a impactar. Es lo que estaba sucediendo con Lázaro. Ya andaban queriendo también matar los judíos, enemigos del Señor, también a Lázaro, porque por causa de Lázaro, dice, muchos creían en el Señor. ¿Sí? La mayoría, óigalo bien, la mayoría de la gente no se convierte por las grandes campañas que se hacen en los estadios. Son de bendición, gloria a Dios, aleluya. Pero la mayoría de los hijos de Dios se convierten por la invitación, por el evangelismo personal, por el testimonio de un hijo de Dios, en el trabajo, al vecino, al familiar, le testifica de la grandeza del Señor, le testifica de Jesucristo. Y la mayoría de las almas que hoy por hoy aman al Señor fueron salvadas por un hijo de Dios que pescó con el anzuelo. ¿Sí? Se lo ganó para Cristo. Por la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo y al ver esa vida cambiada, hermanos. Entonces, dice Daniel 4:2 que las señales y milagros que el Señor ha hecho con nosotros conviene que las publiquemos. Esto lo dijo un rey que era hasta inconverso, pero Dios lo humilló hasta que reconoció la grandeza de Dios. Recuerda el gadareno cuando el Señor lo liberó. Me voy contigo, Señor, me voy contigo. Dice, no, vete a los tuyos y cuéntales cómo Dios tuvo de ti misericordia, cómo Dios hizo un gran milagro en tu vida,
te liberó de los demonios, pero también te salvó, perdonó tus pecados. Entonces esto es, hermanos, maravilloso. Esto es glorioso. Las hermanas Marta y María estaban muy acongojadas, sufriendo, llorando. Un momento cruento que todos pasamos. Es momento de la noche, de las tinieblas. Pero qué bonito es el amanecer. Qué bonito es cuando Dios nos da la victoria ante aquella prueba, ante aquella lucha, ante aquella adversidad. Ahora estaba Lázaro ahí con el Señor, sus hermanas, invitados, conviviendo. Mucha gente vino a las plantas del Señor. Y lo que aquello fue en su momento dolor, ahora era bendición, gozo y alegría. ¿Sí? Porque Cristo se glorificó. Entonces, cuando Dios se glorifica en nuestras vidas, seremos bendecidos, pero también seremos bendición para otros. Ahora, aquí remarco algo. Quiero que me pongan mucha atención aquí. Lo ideal es que la gente no crea porque vea milagros. Dios permite los milagros y los milagros vienen de Dios para que la gente venga a Jesucristo. Y de hecho Él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Hoy por hoy sigue habiendo milagros, sanidades. Pero la gente no debiera creer al ver milagros y al ver señales. A la gente le debiera de bastar lo que dice la palabra de Dios. Porque en el plano de Dios es, como le dijo el Señor Jesús a Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. La mayoría de la gente dice, quiero ver para creer, como dijo Tomás. Pero Tomás, el Señor lo ubicó y le dijo, Tomás, más bienaventurados son los que creen sin ver. ¿Sí? Eso es lo ideal, que uno pueda creer sin ver. Porque eso es lo que le agrada a Dios, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, dice. Este es un don de Dios y no es por obra para que nadie se gloríe. Lo ideal es que el ser humano crea sin ver. Es suficiente que Dios le diga, si tú crees en mi Hijo amado con todo tu corazón, serás salvo, perdonado, justificado, redimido, adoptado hijo. Señor, creo. Ni veo nada, ni siento nada, pero yo creo en ti, Señor. Te creo, Señor. Y eso es suficiente, porque el justo, dice, por su fe vivirá. Para fe también. Pero Dios en su amor, Dios en su bondad, bueno, permite los milagros, permite las señales, permite las sanidades, para que la gente, ¿verdad?, que no cree por la palabra, que eso debiera ser principalmente primario. Bueno, en su amor permite los milagros y las sanidades. Entonces en el Señor es, si quieres ver la gloria, tienes que creer. En el hombre natural es, yo quiero ver para creer. Entonces, hermanos, como hijos de Dios, nosotros siempre debemos tener presente esto, ¿sí? Que si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que tener fe. Por fe andamos, dice, no por vista, ¿sí? Por vista. Por eso le decía que el milagro de la salvación es el más grande que el hombre puede sufrir, porque es un acto de fe. Es salvo por fe. Muchos buscan la salvación a través de obras, sacrificios, tantas cosas impuestas por los hombres, pero no. La salvación es por gracia. Dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? La salvación es por fe y un don gratuito de parte de Dios. El ser humano solamente tiene que creer, como dice Romanos 10:13, y todo el que invocar el nombre del Señor
serás salvo. El 17 dice, luego la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Así que podemos aprender entonces de este pasaje, de este acontecimiento, ¿verdad? Que nos enseña a esperar con paciencia, que nos enseña que Dios quiere glorificarse en nuestras vidas y que nos enseña que Dios quiere atraer a otros por nuestro testimonio. ¿Sí? Eso es maravilloso, cuando Dios es exaltado, cuando otros vienen a Cristo por nuestro testimonio, pero antes hubo un proceso doloroso y eso, ¿verdad? A veces cuesta pagar ese precio, pero si queremos ir más allá de lo común, si queremos, hermanos, que Dios se exalte en nuestras vidas, si queremos marcar diferencia, hermanos, tenemos que saber esperar en el Señor. Recuerda que les decía del Salmo 37:1, no te impacientes, dice. No te impacientes. ¿Sí? Sino, tranquis. Espera en Él, dice, y Él hará. Y Él exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Vamos a dar gracias a Dios. Allí donde se encuentre, en su lugar, incline su corazón, ¿verdad? Y dígale, Señor, glorifícate en mi vida. No tenga miedo de decírselo, porque recuerde que hemos sido llamados para vivir en lo sobrenatural. En lo natural andábamos, pero al venir a Cristo, el Señor nos llama a vivir lo sobrenatural. Cosas mayores que yo harán, dice, por cuanto les daré mi Espíritu Santo. Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado en esta mañana, Dios mío. Muchas gracias, Padre Santo. Vemos, Señor, en este acontecimiento, que aunque tú amabas tanto a esta familia, eran para ti, como hoy por hoy nosotros, alguien tan especial, tanto que diste tu vida por nosotros, mas sin embargo, aún tardaste 2 días para ir a atender su necesidad. Porque, Señor, tú no te basas en las circunstancias, sino en tus tiempos, tus sazones, ni antes ni después. Y tú llegaste oportunamente, aunque ellas sufrían. Y había una enorme consternación, Señor. Nada escapa de tu control. Nos enseña, oh Dios de la gloria, que cada hijo tuyo tiene que saber esperar pacientemente en tus tiempos. Que no se tiene que desesperar, impacientar, sino esperar en tu gracia. Esperar en esa fe activa y no siendo pasivo, oh Dios de la gloria. Nos enseña también cómo tú quieres glorificarte en nuestras vidas. Pero para ello hay que pasar por el dolor, por ese proceso difícil que pocos quieren pasar o pagar el precio o ir a ese desierto, oh Dios. Pero solo así te vas a glorificar. Solo así podrás mostrar tu grandeza, porque tu poder se perfecciona ahí en la flaqueza. Ahí donde está un hijo tuyo que te dice, yo no puedo, pero tú sí puedes en mí, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú quieres usar nuestro testimonio, el milagro de la salvación, para que otros vengan a ti, como en el caso de Lázaro. Muchos creyeron por el milagro que tú hiciste en su vida, Señor. Y el milagro más grande que tú nos has regalado es el milagro de la salvación. Úsalo. Usa, Señor, este milagro. Usa este testimonio. Que otros vean en nosotros a Cristo. Hombres y mujeres transformados por tu poder, Señor. Hombres y mujeres transformados por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, Señor. Entonces, Señor, te rogamos con todo nuestro corazón que podamos, Señor, seguir este ejemplo, Señor, este perfil. Y tener presente, Señor, como dice nuestro tema, que tu retardo no es que tú nos rechaces, sino que tú vas a atender la necesidad en tu tiempo, Dios. Gracias. Muchas gracias, Dios, por Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, pues esperemos que esta palabra haya bendecido sus vidas.
escúchelas varias veces, compártala, ¿verdad? Y pues, como siempre, les deseo que tengan una semana muy bendecida, exitosa. Cuídense mucho, ¿verdad? Les llevamos en nuestras oraciones y esperamos vernos muy pronto. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga abundantemente. Adiós.